Y ya es miércoles nuevamente y estamos aquí en CME Online en esta nueva entrega de Ciencia y Arte de la Enfermería con Ana Carlota Cortés. Cordial saludo para todos nuestros oyentes. El día de hoy una nueva entrega de su programa Ciencia y Arte de la Enfermería con Ana Carlota Cortés. El día de hoy presentamos la ciencia de la enfermería y su evolución. La diversa y activa producción científica de enfermería ha permitido delimitar el cuerpo de conocimientos propios dentro de lo que se denomina ciencia de la enfermería, lo que también ha permitido que la disciplina adquiera más fuerza y notoriedad. La disciplina de enfermería en los últimos 50 años se ha visto en un proceso desde el desarrollo de la teoría, seguido de la síntesis, pasando por el desarrollo de conceptos y en estos últimos tiempos en el debate de la integración. Pero antes vamos a retomar qué es definición de ciencia. Como primera definición encontramos que es una rama del saber humano constituida por el conjunto de conocimientos objetivos y verificables sobre una materia determinada que son obtenidos mediante la observación y la experimentación, la explicación de sus principios y causas y la formulación y verificación de hipótesis, y se caracteriza además por la utilización de una metodología adecuada para el objeto de estudio y la sistematización de los conocimientos. Como segunda definición encontramos que es un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. Esto de acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española. El término ciencia, según el diccionario Oxford, es un conjunto de conocimientos organizados sistemáticamente en algún tema. El término ciencia ha sido utilizado tanto como una actividad o ciencia como proceso, y al resultado como un producto de ese proceso, es decir, ciencia como producto. Por un lado, ciencia como proceso son todos los métodos o estrategias de investigación por medio de los cuales el conocimiento se desarrolla o verifica. Esto es lo que el científico hace, observa, piensa, experimenta, mide y así sucesivamente. Por otro lado, la ciencia como producto resulta en el cuerpo de conocimientos acumulados que pretende describir o explicar algunos aspectos elegidos del universo. En el momento actual, en el que se ha producido una total ramificación del árbol común de la ciencia en múltiples saberes prácticos y aplicables, se observa la aparición de lo que algunos denominan ciencias emergentes, que abogan por ocupar un terreno propio, en el que podrían demostrar su dominio y su utilidad. Estas ciencias emergentes, entre las cuales se podría situar la enfermería, luchan denodadamente por delimitar el campo de su disciplina, acudiendo a veces a la elaboración de normas rígidas, no formuladas en interés de la propia disciplina, sino por contraposición a las demás, que suponen más poderosas, por ejemplo, la medicina. En este sentido, se pronuncian algunos autores recogidos en el excelente estudio La enfermería ante el espejo, en el que afirma que, en ocasiones, los investigadores utilizan sofisticados desarrollos conceptuales que contrastan a menudo con la notable simpleza práctica de las acciones visibles de las enfermeras. Tenemos entonces a la enfermería como ciencia. ¿Pero por qué es una ciencia? Porque posee elementos de una actividad investigadora, porque posee conocimientos propios, porque hay un empleo del método científico y porque tenemos un lenguaje especializado. También tenemos unas características sistemáticas de la ciencia, en la cual hay un paradigma
coherencia campo definido del conocimiento. También existe una expresión de proposiciones universales. Hay proposiciones verdaderas o probablemente verdaderas. Hay un empleo de procesos de lógica y se encuentran investigaciones y argumentos. Podemos decir, sin lugar a dudas, que en cada uno de los aspectos anteriormente mencionados, la enfermería ha dado frutos de progreso, conocimiento y evolución. Por estos motivos, la ciencia de enfermería incipiente ha sido comprendida desde el desarrollo de conocimiento tradicionalmente científico-empírico que trata de relacionar los hechos sistemáticamente dentro de teorías. Desde esa perspectiva, varias teoristas de enfermería iniciaron la construcción de teorías para entender el fenómeno de enfermería y cómo se podía explicar y predecir. Como consecuencia, se han producido una distinción de dos grupos de creencias de los cientistas en enfermería. Por un lado, un grupo basado en la visión tradicional de ciencias, es decir, una ciencia basada en la testificación de teorías para explicar y predecir el o los fenómenos de enfermería, y por otro lado, un grupo de cientistas que ha sido influido por los nuevos paradigmas humanistas de investigación más recientes usados por enfermería, como son el interpretativo, crítico, posmoderno, feminista y postcolonial. Como una ciencia, la riqueza de la enfermería se manifiesta en la disponibilidad de las más relevantes filosofías y teorías que proporcionan la guía para la práctica y de un creciente cuerpo de la literatura que describe las teorías de enfermería basadas en la práctica. En otras palabras, el concepto y determinación de qué es ciencia de enfermería sigue en elaboración y se puede sintetizar que es el conocimiento creado y delimitado en la disciplina, valorado y aplicado por enfermeras para producir un beneficio en la práctica, que resuelva las preguntas relevantes de la práctica y que guíe la investigación en el campo propio de los cuidados de enfermería y de salud de las personas, familias y comunidades. Enfermería ha logrado clarificar su campo de conocimiento y su objeto de estudio, que la distingue como una disciplina científica y empieza a generar evidencias del arte y la ciencia de la enfermería profesional y su contribución a la salud de la población. Es evidente que somos los enfermeros los que debemos reconocer en el contexto las oportunidades para mejorar los estudios y recrear nuestra práctica, insertando el cuidado como la esencia de enfermería. Sería una equivocación mantener el status quo en un contexto que hoy nos brinda la oportunidad, en esta inmensa complejidad, de aportar nuevos escenarios y cuidados a la salud innovadores como garantía de calidad. Contrapuesto en la práctica con el término de ciencia, el de profesión se corresponde con la acción de profesar, relacionado con la religión o actividad a que se dedica una persona. Las profesiones tienen en el mundo occidental y desarrollado una serie de características que hablan de la formación, la retribución social y económica, el contenido ético y la amplitud o los límites del conocimiento que ponen a disposición de la sociedad para atender algunas situaciones de esta. Es esa la razón de ser de una profesión, la solución de problemas que la sociedad o los individuos no pueden abordar por sí solos y que deben confiar a otros, que se organizan para prestar ese servicio. Por decir algo, colegios profesionales, normas de la práctica, etc. De esta manera han ido surgiendo las profesiones desde las más antiguas, como los sacerdotes o los militares, hasta las más modernas, como psicólogos, informáticos, enfermeras, etc. El concepto de disciplina de enfermería empieza a ser introducido en los años 50 en Estados Unidos, como un grupo de académicas teóricas que señalaban que una profesión nueva como enfermería debía explicitar su propio conocimiento a través de sus bases teóricas para sobrevivir como profesión. Es decir, la importancia del desarrollo de la ciencia de enfermería como una racionalidad teorética para la práctica de enfermería.
En las décadas 60 y 70, con el desarrollo de programas de posgrado de enfermería, se inicia la indagación y reflexión que permite confeccionar marcos conceptuales y una preparación educacional de enfermeras o enfermeros para la investigación, iniciándose así un desarrollo disciplinario de incorporación de conocimientos desde otras disciplinas, produciéndose un fuerte optimismo en el proceso de enfermería y en el método científico. No obstante, desde que se publicaron los patrones fundamentales del conocimiento de enfermería, se produjo un cambio en donde se reconoce el conocimiento práctico, personal y la intuición, los cuales forman parte de un conocimiento de enfermería más amplio que ha producido un impacto en la disciplina, permitiendo una concepción desde varios paradigmas o visiones que representan la enfermería actualmente. A modo de conclusión, tenemos que, en el ámbito de las ciencias de la salud, la enfermería es una disciplina científica, entendiendo esta como la perspectiva diferenciada con que cada campo del saber contempla los fenómenos objeto de su interés y que resulta distinta de la mirada con que desde otras áreas del conocimiento pudiera también analizarse. Esto nos lleva a considerar que los profesionales de enfermería estamos en la capacidad de demostrar la idoneidad de los cuidados enfermeros que prestamos a la población. Esa búsqueda de la mejor práctica profesional nos debe llevar a desarrollar líneas propias de investigación que planteen nuevas hipótesis, cuya constatación aumente los conocimientos de la ciencia de enfermería. La unión entre el conocimiento generado y la mejora asistencial es una conexión que tenemos que afianzar. La investigación produce mejoras importantes a nivel de las profesiones que la desarrollan, pues supone una actualización de conocimientos, un incremento de la capacidad de análisis y el desarrollo de un espíritu crítico, lo cual contribuye a la mejora de la labor asistencial que realizan. A nivel de las organizaciones sanitarias, produce mayor eficiencia en sus procesos asistenciales y obtención de mejores resultados clínicos, generando una mayor eficiencia y, por tanto, un ahorro en los costes de la atención sanitaria. Es por ello que como profesionales de una disciplina científica debemos realizar investigaciones que tengan repercusión en nuestro campo de conocimientos, permitiéndonos crecer como profesión y mejorando los cuidados que prestamos a nuestros pacientes. Bueno, hasta aquí nuestro programa de Ciencia y Arte de Enfermería con Ana Carlota Cortés. Los esperamos en nuestra próxima entrega todos los miércoles. Un abrazo para todos y bendiciones. Y esto ha sido todo por hoy. Gracias por escucharnos hasta este momento. Quédense en sintonía con CME Online, la emisora en streaming para los profesionales de la salud de habla hispana. A continuación,